Los enmascarados. Recibo miradas extrañas de la gente cuando les digo que soy un policía retirado. Después de todo solo tengo 42 años y hasta hace poco gozaba de una salud casi perfecta. Eso hace que sus mentes divaguen hacia lugares oscuros. Se preguntan qué tipo de escándalo estoy siendo pagado para evitar. ¿Acaso me acosté con mi superior? Fingí una lesión para cobrar el seguro. Me atraparon plantando evidencia falsa en la esquina de un crimen. Sin embargo, nada de lo que puedan imaginar es tan terrible como la verdad. Mi nombre es Marcus Cole y esta es la historia de por qué me retiré de la fuerza policial. Pero antes de contarles, permítanme aclarar algo importante. No cuento esta historia buscando compasión ni justicia. Ambas cosas llegaron demasiado tarde para mí. Hace unas semanas el médico me entregó un diagnóstico, el tipo de diagnóstico que obliga a una persona a reconsiderar todas las prioridades de su vida. El tipo de diagnóstico que deja darte cuenta de que el tiempo que te queda puede contarse en meses, no en años. Las personas que alguna vez temí perder ya no pueden ser usadas contra mí. Pronto no quedará nadie que pueda hacerme daño, porque yo mismo no estaré aquí para ser lastimado. Finalmente ha llegado el momento de contar la verdad que he guardado en silencio durante 15 años. La verdad que ha perseguido mis sueños cada noche despertándome empapado en sudor frío con el eco de risas mecánicas resonando en mis oídos. La verdad sobre los enmascarados. A diferencia de muchos, no me uní a la fuerza policial por lazos familiares ni por el noble deseo de poner a los criminales tras las reyes. Si soy honesto conmigo mismo, me convertí en policía por una razón tan ridícula que resulta vergonzosa. En la secundaria reprobé 4 materias por estar obsesionado persiguiendo a una chica que nunca me prestó atención. Abandoné los estudios. Y finalmente, sin más opciones, me alisté en el ejército. El ejército me cambió. Me dio disciplina, propósito y, lo más importante, una vía de escape del pequeño pueblo donde crecí. Es el lugar sofocante donde todos conocían tus errores y nadie te dejaba olvidarlos. Después de completar mi servicio, entré a la universidad gracias al programa Gibil junto con Derek Thompson, un amigo de mi unidad. Habíamos sobrevivido juntos las largas noches de guardia, las marcas agotadoras y esos momentos en que parecía imposible continuar. Pero incluso con un título universitario en la mano seguía sin saber qué hacer con mi vida. Tenía 26 años sin dirección clara y mis ahorros se agotaban rápidamente como agua entre los dedos. Derek fue quien me salvó, o al menos eso pensé en ese momento. Tenía un tío llamado Walter Thompson, un veterano de Vietnam, un hombre corpulento con hombros anchos y una voz grave que inspiraba confianza. Walter estaba a cargo del reclutamiento para el departamento de policía de una ciudad mediana en el Deep South, el tipo de ciudad con suficiente crimen para mantener ocupados a los oficiales, pero no lo suficientemente grande como para atraer la atención de los medios nacionales. Según Derek, el tío Walter podía conseguir trabajo a cualquiera que hubiera servido en el ejército. El tío Walter se encargará de ti, me dijo Derek la noche antes de nuestra graduación universitaria. Estábamos sentados en el balcón de nuestro apartamento compartido bebiendo cerveza y contemplando el estacionamiento vacío bajo la luz amarillenta de las farolas. Siempre busca personas como nosotros, entrenadas, que saben seguir órdenes y, lo más importante, que saben mantener la boca cerrada. En ese momento pensé que se refería a guardar secretos profesionales, a no divulgar información de investigaciones al público, a proteger la identidad de los testigos. Ahora sé que estaba hablando de algo completamente diferente. Después de graduarme de la Academia de Policía, la primera llamada que hice fue a mis padres. Loraron de orgullo al otro lado de la línea. La segunda llamada fue al tío de Derek. Cumplió su palabra y 2 semanas después Derek y yo ya formábamos parte de la fuerza policial de aquella ciudad surena. Era demasiado bueno para ser verdad. Salario estable, vivienda subsidiada y la sensación de estar haciendo algo significativo con mi vida. Y como todo lo que es demasiado bueno para ser verdad no lo era, nuestra nueva superiora, la teniente Victoria Harding, no estaba nada contenta de verse obligada a aceptar reclutas que ella no había elegido personalmente.
Era una mujer de unos 45 años, cabello negro cortado impecablemente a la altura de la nuca y una mirada tan fría como el acero y tan afilada como una navaja. Tenía una forma de observarte que te hacía sentir como si estuviera siendo radiografiado, como si pudiera atravesar todas tus defensas y ver los secretos más profundos que guardabas. Desde el primer día nos asignó los trabajos más tediosos posibles, el tipo de tareas que podían destruir el alma de cualquiera. Pasé horas organizando archivos viejos en un almacén polvoriento donde el aire olía a papel mojoso y a décadas de negligencia. Me senté a vigilar pequeños eventos comunitarios donde nunca pasaba nada más emocionante que un niño perdiendo un globo. Llené montanas de formularios sobre infracciones de tráfico que a nadie le importaban. Y afuera que intentara hackearnos, renunciar o simplemente quisiera mantenernos fuera de su vista, nunca lo supe con certeza. Pero su estrategia funcionó con Derek. Renunció después de solo 3 meses. Ya no aguanto más, me dijo Derek el último día. Estábamos parados en el estacionamiento trasero de la estación y pude ver que estaba tratando de contener algo, miedo quizás o algo peor. Es como si no nos quisieran aquí, como si hubiéramos visto algo que no deberíamos haber visto aunque no hemos hecho nada. ¿De qué estás hablando?, pregunté frunciendo el ceño. Derek miró a su alrededor asegurándose de que nadie nos escuchaba. Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. El tío Walter me dijo algo extraño anoche. Me llamó a las 2 de la mañana, Marcos. Las 2 de la mañana, y su voz temblaba como si acabara de ver un fantasma. Me dijo que hay cosas en esta ciudad que no son para los nuevos, que existe una tradición que solo los elegidos conocen, y que debería irme antes de saber demasiado. Solté una risa burlona intentando ocultar el escalofrío que recorría mi columna. Suena como una película de terror de bajo presupuesto. Derek no se rió. Sus ojos se clavaron en los míos con una seriedad aterradora. Tal vez. Pero no quiero quedarme para averiguarlo. Y tú tampoco deberías. Me estrechó la mano por última vez y se marchó. Esa fue la última vez que hablé con Derek Thompson en 15 años. Ahora desearía haber seguido su consejo. Me quedé y continué haciendo los trabajos que básicamente eran soporte técnico glorificado, asegurarme de que el sitio web del departamento funcionara correctamente, solucionar problemas en los sistemas de comunicación y administrar los registros de llamadas de emergencia. Nada parecido a la imagen heroica de policía que alguna vez había sonado ser, pero al menos seguía teniendo empleo. Así fue como todo comenzó, con trabajo tedioso y repetitivo día tras día, idéntico al anterior. Hasta que noté la anomalía. Mi trabajo administrando los registros de llamadas me hizo prestar atención a patrones que podrían haber pasado desapercibidos para cualquier otra persona, aquellos demasiado ocupados con el trabajo real para analizar los datos. Y empecé a reconocer una tendencia inquietante. De vez en cuando, generalmente 1 o 2 veces al mes, una llamada de emergencia era redirigida a un número telefónico privado. Esto ocurría típicamente a altas horas de la noche, entre la 1 y las 4 de la madrugada, cuando la mayor parte de la ciudad dormía y las calles quedaban desiertas. No podía entender el sistema utilizado para hacer esto. Había sido configurado por alguien con conocimientos tecnológicos muy superiores a los míos, líneas de código complejas ocultas en lo profundo del sistema, camufladas como parte del procedimiento normal. Pero claramente representaba un problema grave. ¿Qué pasaría si alguien contactaba la línea de emergencia desesperado por ayuda en medio de la noche solo para que su llamada fuera desviada a un número desconocido? ¿Qué les sucedería? Esperaba que la teniente Harding estuviera agradecida por mi descubrimiento. Esperaba que él guiara mi atención al detalle, tal vez incluso me asignara a investigar más a fondo. Pero su reacción fue completamente opuesta. ¿Por qué te importa esto?, parecía gritar su expresión justo antes de cerrarme la puerta de su oficina en la cara. A través de la rendija bajo la puerta pude escucharla levantar el teléfono y comenzar a hablar con alguien en un tono bajo y apresurado.
Tenemos un problema, dijo. El nuevo encontró el sistema. Si lo sé, envían a alguien para encargarse. Me quedé paralizado, el corazón latiendo violentamente en mi pecho. Encargarse. Él había usado la palabra encargarse. A la mañana siguiente, cuando llegué a la estación más temprano de lo habitual, encontré a un extraño manipulando el centro de servidores. Era alto y delgado, vestía un traje negro costoso del tipo que ves en revistas de moda, no en la estación de policía de una ciudad pequeña del sur. Usaba gafas sin marco del tipo que parecen invisibles hasta que la luz las refleja en el ángulo correcto, y debajo del saco pude ver que llevaba un suéter de cuello alto negro. Nunca lo había visto aquí antes, y en una estación de policía tan pequeña como la nuestra conocía el rostro de prácticamente todos. Disculpe, dije acercándome a él. ¿Quién es usted? Necesito ver su identificación. Se volvió a mirarme y la sonrisa en sus labios hizo que la sangre se me helara. No era una sonrisa amistosa, era la sonrisa de un gato observando a un ratón. Debe ser el nuevo, dijo con una voz grave y fría como el hielo. Hay personas que no necesitan identificación en este lugar. Aprenderás eso si te cuidas lo suficiente. Inmediatamente, como si alguien hubiera estado monitoreando nuestra conversación, la puerta de la oficina de la teniente Harding se abrió de golpe. Cole aquí ahora. Lo que siguió fue media hora de regaño, sobre todo imaginable, desde mi actitud hasta mi corte de cabello, desde la forma en que caminaba hasta cómo miraba a los demás. No mencionó nada sobre el hombre extraño ni sobre mi descubrimiento del día anterior. Para cuando finalmente se quedó sin aliento y me permitió irme, el hombre de las gafas sin marco había desaparecido. Y junto con él los registros de llamadas misteriosos también habían desaparecido. El sistema había sido reiniciado completamente. Las líneas de código anómalas que había detectado ya no existían. Las llamadas redirigidas nunca habían ocurrido. Como si alguien hubiera retrocedido el tiempo y borrado toda evidencia. Como si lo que descubrí hubiera sido solo la ilusión de un novato demasiado entusiasta. Si la teniente Harding no hubiera sido tan severa conmigo, quizás habría encogido los hombros y continuado con mi vida. Quizás me habría convencido de que todo había sido un error, una falla del sistema sin importancia que alguien corrigió. Pero la injusticia de todo el asunto ardía en mis entrañas como un hierro al rojo vivo. No dormí esa noche. No podía dejar de pensar en la sonrisa helada del hombre de las gafas sin marco, en la voz apresurada de la teniente Harding a través de la puerta cerrada. ¿Quién era ella para castigarme por hacer bien mi trabajo? ¿Quiénes eran ellos para borrar evidencia frente a mis narices? Cuanto más tiempo dedicaba a rumiar mi amargura y resentimiento, más obsesionado me volvía con lo que había aprendido. No tenía dudas de que las llamadas seguían siendo desviadas de la estación. Simplemente lo estaban haciendo de manera más sofisticada ahora que sabían que alguien estaba observando. Pero ya no podía acceder al sistema por mi cuenta. Mis permisos habían sido limitados, un ajuste técnico de rutina según la teniente Harding. Necesitaba un aliado. Alguien que todavía pudiera acceder al sistema de llamadas. Alguien en quien pudiera confiar. Y fue entonces cuando pensé en Sarah Winters. Sarah era despachadora de llamadas de emergencia, una de las personas que se sentaban detrás del cristal grueso usando auriculares, escuchando los gritos de auxilio en las horas más oscuras de la noche. Nos habíamos conocido cuando la teniente Harding me asignó al turno nocturno, otro castigo por atreverme a hacer preguntas. Sarah era la única persona en la sala de despacho a las 3 de la madrugada, y cuando su auto no arrancó en el estacionamiento vacío después de su turno, me ofrecía llevarla a casa. En el camino hablamos, no sobre el trabajo, sino sobre la vida, sobre sueños, sobre esas cosas que dos extraños solo pueden compartir cuando saben que probablemente nunca volverán a reencontrarse en circunstancias como esas. Sarah me debía un favor, y ahora necesitaba cobrarlo. Le levé un café caliente antes de hacer mi petición, un americano negro justo como a ella le gustaba. Eran las 10:30 de la noche y teníamos la sala de teléfonos para nosotros solos.
Cuando luego Sara estaba enroscando su cabello rubio y rizado alrededor de su dedo, un hábito nervioso que había notado por primera vez aquella noche cuando la llevé a casa. Era menuda y delgada con grandes ojos verdes y una barbilla puntiaguda que la hacía parecer una hada de algún cuento de hadas. Pero que su apariencia frágil no los engañe, Sara maldecía como un marinero y nunca perdía la calma ni siquiera al manejar las lamadas nocturnas más perturbadoras. Resultó que Sara también había notado el mismo patrón, cuello las lamadas redirigidas en la noche, los números telefónicos desconocidos, los vacíos en los registros. Siempre pensé que era normal, susurró sus ojos nerviosos recorriendo la habitación. Tal vez alguna unidad especializada de la que no se me permitía saber. Pero estás diciendo que no existe tal unidad en el sistema. Nada en absoluto, confirme. Las llamadas desaparecen hacia números privados. Y cuando lo reporté borraron toda evidencia en cuestión de horas. Sara se mordió el labio pensando. Luego hizo la propuesta que yo esperaba. Te enviaré un mensaje de texto en cuanto haya una llamada redirigida. Dijo, sus ojos brillando con determinación. Podrás ir tú mismo a ver quién está respondiendo a estas llamadas, a ver cuáles hacen a las personas que llaman. Tuvimos suerte, o al menos así se sintió en ese momento. No sabía que esa decisión me conduciría al infierno. La llamada llegó a la 1:17 de la madrugada de un lunes, mi noche libre. El teléfono vibró sobre la mesita de noche, arrancándome de un sueño intranquilo plagado de sonrisas plásticas y ojos ocultos tras cristales oscuros. El mensaje de Sara brillaba en la pantalla como una señal de advertencia. Hay una. Autopista 78 kilómetro 45. Auto averiado en el Arken. Mujer sola. Ha sido redirigida. La ubicación estaba a menos de 15 minutos en auto desde mi casa. No estaba de servicio, pero atravesé las calles envueltas en niebla después de medianoche como si mis luces y sirenas estuvieran encendidas. Mi corazón latía con fuerza contra las costillas. Esta era la oportunidad de demostrar lo que sospechaba, de confirmar que algo oscuro estaba sucediendo justo bajo nuestras narices mientras todos miraban hacia otro lado. Las coordenadas que Sara me había dado correspondían al archen de una autopista desierta a unos 8 kilómetros de cualquier salida. No había farolas en ese tramo, solo la luz pálida de una luna menguante y las hileras de árboles negros que flanqueaban ambos lados de la carretera como centinelas silenciosos vigilando secretos que preferían no revelar. Era una sensación extraña ser el único vehículo en una autopista federal de 4 carriles a esa hora. La luz de mis faros cortaba la oscuridad como una cuchilla y cada sombra de árbol parecía una figura humana esperando algo que yo aún no comprendía. Pero cuando me acerqué a la esquina, todo lo que encontré fue un sedán azul viejo con un neumático pinchado y una chica universitaria temblando al borde de la carretera. Y ya había oficiales en el lugar. Una pareja estaba envolviendo una manta alrededor de los hombros de la joven diciéndole algo en voz baja y tranquilizadora. Otros dos estaban sacando algo de la parte trasera de su camioneta negra, probablemente herramientas para cambiar el neumático. Eso fue todo, pensé, sintiendo cómo se desinflaba la tensión que había acumulado durante todo el trayecto. No hay nada siniestro ocurriendo aquí. Las llamadas simplemente están siendo transferidas a otro departamento, tal vez una unidad de patrulla nocturna o algo similar que opera fuera del sistema principal. Había invertido demasiado tiempo y energía en este misterio y de repente me sentí vacío. No había nada especial sobre mí ni sobre lo que había descubierto. Era solo una persona aburrida y mezquina en un trabajo aburrido y mezquino, alguien que casualmente estaba maldito con una imaginación hiperactiva que veía conspiraciones donde solo había procedimientos burocráticos. ¿Verdad? Cuando pasé lentamente junto a la esquina, todos los velos de mi nuca se erizaron al mismo tiempo. Algo no estaba bien. Primero noté que las luces intermitentes azules y rojas eran la única señal de que los hombres en la camioneta eran oficiales. No había logotipos del departamento de policía.
No había números de identificación. La camioneta parecía un vehículo pick-up civil ordinario, solo que con luces de emergencia montadas en el techo como si las hubieran añadido en un garaje la semana anterior. Segundo que estaban haciendo con ese gato hidráulico, mover el vehículo no debería ser la prioridad en una situación así, a menos que estuvieran tratando de llevárselo a algún lugar. La chica permanecía de pie mientras dos de los hombres levantaban el sedán como si estuvieran preparándose para remolcarlo lejos de él y lejos de cualquier testigo. Y tercero, lo que más me heló la sangre era la expresión en el rostro de la joven. Ahora que estaba más cerca, no parecía preocupada por el accidente de auto. Parecía aterrorizada por los oficiales que la rodeaban. Sus ojos estaban muy abiertos, su cuerpo erguido bajo la manta y estaba intentando retroceder, pero uno de los supuestos oficiales la sujetaba firmemente por la muñeca con una mano enguantada. Los dos que cargaban el gato hidráulico se volvieron a mirarme cuando pasé, y fue entonces cuando lo vi. Había algo extraño en sus rostros. Entre la distancia, mi velocidad y la sombra proyectada por sus gorras no podía identificar exactamente qué era, pero su piel lucía demasiado lisa, demasiado perfecta como porcelana recién pulida, y la sonrisa en sus labios, ambos tenían exactamente la misma sonrisa, no cambió ni un milímetro cuando giraron la cabeza para seguir mi vehículo con la mirada, como si esa sonrisa estuviera pintada, no fuera natural, como si fuera una máscara. Todavía no estaba seguro de si todo el asunto era tan preocupante como empezaba a parecer, pero sabía cómo averiguarlo. Había una estación de servicio a pocos kilómetros de distancia. Podía detenerme y fingir que estaba cargando gasolina y esperar a que la camioneta negra pasara. Luego seguirla hasta su destino. Si iba a la estación del condado vecino o a la casa de la joven, entonces podría volver a casa tranquilo, aunque sintiéndome como un paranoico ridículo que había visto demasiadas películas de suspenso. Pero si no lo hacía. Estacioné en el aparcamiento desierto de la estación de servicio y apagué los faros dejando el motor encendido. Mis dedos tamborileaban sobre el volante mientras mis ojos permanecían clavados en el espejo retrovisor. Se sintió como una eternidad antes de que la camioneta negra pasara a toda velocidad, y detrás de ella el sedán de la chica. El neumático ya había sido cambiado y uno de los oficiales iba al volante. La joven ya no estaba a la vista en ninguno de los vehículos. Con una sensación de hundimiento en el estómago, cambié de marcha y seguí a los dos vehículos hasta la siguiente salida. Aunque intenté mantener la distancia, era obvio lo que estaba haciendo. No había ningún otro auto en la carretera a esa hora. En lugar de dirigirse hacia el centro de la ciudad como haría cualquier convoy policial normal, aceleraron y se adentraron más profundamente en la zona rural. Giraron abruptamente, dieron la vuelta. Tomaron caminos de tierra sin nombre que no aparecían en ningún mapa, hasta que quedé completamente perdido sin saber dónde estaba ni cómo regresar a cualquier lugar que reconociera. Aquí solo había joyas susurrando en la brisa nocturna, campos negros y vacíos que se extendían hasta el horizonte y las luces distantes de granjas remotas que parecían pertenecer a otro mundo, otro tiempo. Entonces tuve que frenar bruscamente. La camioneta negra estaba estacionada atravesada en medio del camino, bloqueándolo por completo, y el sedán de la universitaria estaba retrocediendo lentamente desde un desvío de tierra, bloqueando el camino detrás de mí. Estaba acorralado. Por un momento me quedé sentado con el motor en ralentí, respirando pesadamente. El sudor frío vallaba por mi espalda mientras miraba alternativamente al frente y al espejo retrovisor buscando una ruta de escape que no existía. ¿Qué demonios estaba pasando? Sin previo aviso, varias puertas se abrieron simultáneamente. 4 hombres uniformados avanzaron hacia mi vehículo, moviéndose con una sincronización perfecta como bailarines en una coreografía ensayada cientos de veces. Todos llevaban pistolas enfundadas, guantes de cuero negro, esposas y linternas pesadas que podrían usarse fácilmente como armas. El más cercano dirigió un haz de luz cegadora a través de la ventanilla del conductor. ¿Hay algún problema, oficial Gruno? Y los demás rieron. Esa risa no era la risa de seres humanos.
Salía a través de algún tipo de dispositivo distorsionador de voz convirtiendo el sonido en algo mecánico sin emoción aterrador hasta los huesos. Era el tipo de sonido que deja correr pero que también te paraliza en tu lugar porque tu cerebro no puede procesar lo que está escuchando. Y eso no era todo. Ahora que estaban justo frente a mí podía ver claramente por qué la chica había estado tan asustada. Todos lucían exactamente iguales. Cada uno de los supuestos oficiales llevaba la misma máscara hiperrealista, la caricatura de un hombre blanco perfectamente afeitado con mandíbula cuadrada, una sonrisa de oreja a oreja que mostraba dos hileras de dientes blancos y brillantes y gafas de aviador negras que ocultaban completamente los ojos. Sus uniformes también eran idénticos y al mirarlos de cerca parecían más disfraces de Halloween que uniformes auténticos. Todo era demasiado nuevo, demasiado limpio, demasiado perfecto. Una gota de sudor corrió por mi columna vertebral. Estaba acorralado, solo superado en número 4-1 en medio de la noche en un lugar donde nadie sabía que me encontraba. ¿Por qué no le había dicho a Sara a dónde iba? ¿Por qué no la había mantenido informada sobre mi progreso? El extraño inclinó su espantosa cabeza de plástico hacia un lado esperando mi respuesta. Golpeaba impaciente su pora contra la palma de su mano enguantada como si no pudiera esperar la oportunidad de usarla contra mi cráneo. No hay ningún problema. Trago saliva, mi voz temblando. Entonces será mejor que vuelvas corriendo con la teniente Harding. No es así, oficial Cole. Apreté los dientes. Sabían mi nombre. Sabían quién era mi superior. Por supuesto que lo sabían. Debían tener acceso a todos nuestros sistemas, a cada archivo, a cada registro. Probablemente habían leído mi expediente completo mientras yo conducía hacia aquí como un idiota que camina voluntariamente hacia su propia tumba. De repente y con una fuerza brutal el enmascarado blandió su pora hacia mi parabrisas. Me encogí levantando los brazos para cubrirme la cara esperando el impacto del cristal rompiéndose en mil pedazos, pero se detuvo en el último segundo apenas rozando el vidrio con la punta. Otra vez esa risa mecánica y horrible. 4 voces distorsionadas riendo al unísono resonando en la noche desierta como el coro de una pesadilla. Los 4 regresaron a sus vehículos con la misma sincronización perturbadora con la que habían llegado. Y me di cuenta de que la chica no estaba por ningún lado. Había desaparecido. Envié un mensaje a Sara diciéndole que se encontrara conmigo en la cafetería de 24 horas frente a la estación en cuanto terminara su turno. Conduje hasta allí yo mismo y pedí un café. No había forma de que pudiera dormir más esa noche ni ninguna otra noche en el futuro cercano. Cada vez que cerraba los ojos veía esos rostros plásticos, esas sonrisas congeladas que nunca cambiaban, esas gafas negras que ocultaban cualquier rastro de humanidad detrás de ellas. ¿Qué le había pasado a esa chica? ¿Qué les había sucedido a las otras personas cuyas llamadas habían sido redirigidas durante los últimos años? Según mis cálculos, había habido al menos 7 casos similares solo en el último año. Y estaba dispuesto a apostar que si comparaba esas fechas con los informes de personas desaparecidas de toda la región encontraría un patrón perturbador que nadie había querido ver. Sara apareció a las 6:05 de la mañana cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de tonos rosados y dorados que parecían burlarse de la oscuridad que había presenciado. Su rostro estaba enrollecido por la emoción. Probablemente pensaba que había descubierto algo revolucionario, pero cuando vio mi expresión corrió hacia la mesa y me preguntó qué había pasado. Incluso me tomó de la mano un gesto que en otras circunstancias me habría hecho sonrojar como un adolescente. No fue hasta que comencé a contar mi historia que me di cuenta de cuánto me había afectado todo el asunto. Mis manos temblaban tanto que el café se derramaba sobre el platillo. Mi voz se quebraba en momentos que no esperaba cuando las imágenes regresaban con demasiada claridad. ¿Hay algún problema oficial? Esa pregunta resonaba en mi cabeza repitiéndose una y otra vez como el estribillo de una canción que no puedes olvidar por más que lo intentes.
Sabía que vería esa cara de plástico sonriente en mis pesadillas durante mucho tiempo. Sara creía que debíamos reportar todo el asunto inmediatamente al vía la prensa a cualquiera que quisiera escuchar. Sus ojos brillaban con esa determinación ingenua de quien todavía cree que el sistema funciona, que los buenos siempre ganan al final. Pero yo no estaba tan seguro. La teniente Harding ya había bloqueado mis esfuerzos una vez y quién sabía cuánta influencia tenían esos falsos oficiales dentro del sistema. Conocían mi nombre. Sabían para quién trabajaba. Sabían que los estaba siguiendo. Hasta que supiéramos en quién podíamos confiar, no podíamos decir nada a nadie. Acordamos continuar fingiendo que todo era normal. La próxima vez que Sara me enviara información sobre una llamada redirigida, iría mejor preparado. Llevaría equipo de grabación, recopilaría evidencia, llamaría por refuerzos inmediatamente. Documentaría todo de una manera que no pudieran borrar tan fácilmente como habían borrado los registros del sistema. Quienquiera que fueran estas personas no podrían esconderse detrás de insignias falsas por mucho más tiempo. O eso pensaba. Cuando entré a comenzar mi turno esa tarde, algo había cambiado y lo supe en el momento en que crucé la puerta. La teniente Harding estaba apoyada contra mi escritorio con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada más fría que jamás le había visto. Su postura irradiaba una hostilidad que iba más allá de su habitual desagrado hacia mí. Detrás de ella había dos hombres con trajes grises, el tipo de trajes baratos y arrugados que ves en burócratas de nivel medio que han dejado de preocuparse por las apariencias hace décadas. Tenían expresiones sombrías y ojos vacíos de inspectores de asuntos internos, el tipo de personas que cobran por encontrar los errores de otros y destruir carreras con memorandos y formularios. Los tres me invitaron a la sala de reuniones para una conversación. Se sintió más como un interrogatorio. Sus expresiones eran rígidas, frías y llenas de una ira contenida, pero ni siquiera estaba seguro de que me estaban acusando. Preguntaron sobre relaciones inapropiadas con colegas femeninas, sobre uso indebido de recursos del departamento, sobre conducta poco profesional durante las horas de trabajo, sobre ausencias no justificadas, sobre actitudes que no correspondían con los valores de la institución. Tomó un momento darme cuenta de lo que todas esas insinuaciones vagas y comentarios preocupantes realmente significaban. Me estaban despidiendo. Como no me dejaban saber la razón real, estaban fabricando una historia para poner en mi expediente una narrativa que los protegería de cualquier pregunta futura, que haría que cualquiera que investigara mi caso pensara que yo era el problema, no ellos. Hemos recibido múltiples informes sobre conducta inapropiada, dijo uno de los inspectores sin mirarme a los ojos. Su voz era monótona, ensayada, como si hubiera pronunciado las mismas palabras cientos de veces antes. Eso es todo lo que estoy autorizado a revelar. Los tres permanecieron detrás de mí mientras vaciaba mi escritorio y caminaba hacia la puerta. Podía sentir las miradas de mis colegas quemándome la espalda, esas miradas curiosas, esos susurros discretos que se calaban justo cuando pasaba cerca. Para mañana al mediodía todos en la estación sospecharían que había sido acusado de algo terrible. Algo lo suficientemente grave como para justificar una escolta de asuntos internos. Algo que mancharía mi nombre para siempre en esta ciudad donde los rumores viajan más rápido que la verdad. Y ni siquiera podía defenderme. Lo peor no era la vergüenza ni la humillación de ser expulsado como un criminal frente a personas con las que había trabajado durante casi un año. Lo peor era darme cuenta de que estaba perdiendo acceso a los recursos del departamento. Ya no había forma de investigar desde adentro. Ya no había forma de acceder a los registros, de rastrear las llamadas, de identificar a los enmascarados. Los enmascarados habían ganado, o al menos eso pensé mientras cargaba mi calle de pertenencias personales hacia el estacionamiento, sintiendo el peso de la derrota aplastándome los hombros como una losa de cemento. Peor que la vergüenza y la humillación era el conocimiento de que estaba perdiendo acceso a los recursos del departamento.
Esas extrañas redirecciones de llamadas me habían costado mi carrera y ahora tendría que investigarlas solo con los recursos de un ciudadano desempleado. Mi corazón latía con fuerza en el pecho y mis piernas se sentían como gelatina cuando salí al estacionamiento con la caja de cartón que contenía mis pertenencias personales, un marco con la foto de mis padres, una taza de café con el logo del ejército, un pequeño cactus que Sara me había regalado diciéndome que incluso yo podría mantener vivo algo tan resistente. Solo después de sentarme en el asiento del conductor me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que dormí. Más de 30 horas. Mis ojos ardían y mi mente estaba envuelta en una niebla espesa que hacía difícil distinguir qué era real y qué era producto del agotamiento. Bajé la ventanilla y subí el volumen de la radio para mantenerme despierto mientras conducía a casa. Y luego me desplomé sobre la cama esperando que al despertar las últimas 30 horas hubieran sido solo una pesadilla. El crepúsculo tenía el cielo de naranja y púrpura cuando mis ojos se abrieron de nuevo. Afuera podía escuchar a un vecino guardando su cortadora de que expedía unos niños discutiendo mientras arrastraban los pies hacia sus casas para cenar. Los últimos rayos de sol se filtraban a través de las cortinas creando franjas de luz dorada en la pared que parecían pertenecer a un mundo completamente diferente al que yo acababa de experimentar. Habría sido una esquina suburbana perfectamente tranquila para despertar si no fuera por el otro sonido que seguía escuchando, un tipo de golpeteo continuo, rítmico, deliberado, parecía venir de justo afuera de la ventana de mi dormitorio. Gimiendo de fuera de la cama y miré a través de las cortinas. Y fue entonces cuando los vi. Los uniformes falsos, los rostros plásticos sonrientes idénticos entre sí. 2 hombres estaban parados justo en el jardín delantero de mi casa a plena luz del día en medio de un vecindario tranquilo como si tuvieran todo el derecho de estar allí. No se escondían, no fingían ser otra cosa. Simplemente estaban allí con sus máscaras grotescas brillando bajo la luz del atardecer. El par de falsos oficiales inclinó la cabeza hacia mí al mismo tiempo, un movimiento sincronizado que enviaba escalofríos por mi columna y saludaron con la mano. Un gesto lento burlón como si estuvieran saludando a un viejo amigo en lugar de acechar a su presa. Me lancé lejos de la ventana y busqué frenéticamente mi arma de servicio solo para recordar que la había entregado a la teniente Harding esa mañana junto con mi placa y mi dignidad. Agarré lo más cercano que pude encontrar un viejo bate de béisbol que guardaba detrás de la puerta desde mis días universitarios y corrí hacia la entrada principal. Pero cuando salí al porche todo lo que quedaba era un par de luces traseras desapareciendo tras la esquina de la calle. El motor del vehículo rugía en la distancia, alejándose sin prisa como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Querían que supiera que me estaban vigilando, querían que tuviera miedo. Y lo más aterrador era que estaba funcionando. Llamé a Sara pero no contestó. Intenté con Derek también, aunque sabía que era inútil después de tantos años sin contacto. Ninguno de los dos respondió. Me senté en el sofá y enterré la cabeza entre las manos. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Me había mudado al otro lado del país por este trabajo. Y después de casi un año de miseria, que tenía para mostrar, sin embargo, la idea de huir de la ciudad con el rabo entre las piernas me revolvía el estómago. Después de todo lo que me habían hecho pasar, no podía dejar que ganaran tan fácilmente. No podía simplemente desaparecer y fingir que nada de esto había sucedido, que no había visto lo que había visto, que no sabía lo que sabía. El único problema era que no sabía quiénes eran ellos. Sin un lugar mejor a donde ir, regresé a la cafetería de 24 horas frente a la estación. La camarera delgada de mediana edad no pareció sorprendida de verme de nuevo. Y cuando me elevo a mi mesa habitual junto a la ventana me entregó un sobre. Tu amiga lo dejó para ti, di yo arqueando una seria con curiosidad mal disimulada. La chica rubia parecía importante. Supe de inmediato que era de Sara. Dentro había una nota escrita a mano en papel de la estación con letra apresurada que apenas podía leerse. Lo siento por no poder contestar tu llamada. Los de asuntos internos están por todas partes y respiran en la nuca de todos.
Han confiscado los teléfonos de varias personas, incluido el mío. Nunca ha sido tan intenso. Ni siquiera cuando desapareció aquella bolsa de evidencia del almacén el año pasado hubo tanta conmoción. Encuéntrame en el parque junto al río a las 8 de la noche cualquier día de esta semana. Estaré en uno de los bancos cerca del agua, y sé que esto suena paranoico, pero asegúrate de que no te sigan. Respira profundamente. De repente me sentí revivir como si hubiera recuperado una pequeña porción de control sobre mi propia vida. Sara todavía estaba allí. No estaba completamente solo en esto. Faltaba menos de una hora para las 8 y Sara había elegido un buen lugar. El parque junto al río era un espacio abierto donde habría suficientes personas paseando para estar seguro, pero lo bastante tranquilo para tener una conversación privada sin ser escuchados. Había 4 autos en el estacionamiento cuando llegué a la orilla del río. Ninguno de ellos se parecía al vehículo oscuro que había pasado por mi vecindario ni a la camioneta que había secuestrado a la chica en la autopista. Pero no podía estar seguro de nada. Podía ver una figura solitaria sentada en un banco junto al agua, su silueta recortada contra el reflejo de las primeras estrellas en la superficie del río. Me subí al cierre de la chaqueta, miré a ambos lados y troté a través del césped hacia ella. Sara había cumplido su palabra, pero cuando me senté a su lado en el banco rompió a llorar. Había mentido bajo juramento sobre su contacto conmigo, me explicó entre sollozos que sacudían sus hombros delgados. Y si la descubrían, eso significaría el fin de su carrera, tal vez incluso prisión por perjurio y obstrucción. Cuando le pregunté por qué simplemente no me había delatado para salvarse, negó con la cabeza con desesperación, sus ojos rojos e hinchados brillando bajo la luz de las farolas del parque. No habría sido correcto, dijo limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, y además creo que uno de ellos estaba observando el interrogatorio. ¿Qué quieres decir? Estaba parado detrás del inspector de asuntos internos con la luz a sus espaldas para que no pudiera verle la cara, pero pude ver la luz reflejándose en sus gafas sin marco. Un sollozo sacudió su cuerpo, y juraría que llevaba un suéter de cuello alto negro. El hombre de las gafas sin marco seguía vigilándonos. Estaba en todas partes como una sombra que no podía sacudir sin importar cuánto corrieras. No hay nadie en quien podamos confiar, susurró Sara, y fue entonces cuando una idea apareció en mi mente. El tío de Derek, Walter Thompson. Él era quien me había conseguido el trabajo. Era un veterano de Vietnam, un hombre de honor, o al menos eso era lo que siempre había creído. Si alguien sabía lo que realmente estaba sucediendo en esta ciudad, tenía que ser él. Había pasado décadas en el sistema, conocía a todos los jugadores importantes y Derek había confiado en él lo suficiente como para seguir su consejo y abandonar la ciudad. Pero para que este plan funcionara necesitaba que Sara buscara una última cosa para mí. La dirección de la casa de Walter Thompson. El tío de Derek vivía en el tipo de vecindario con el que había sonado desde que era niño, calles anchas con grandes robles que proyectaban sombras frescas sobre aceras impecables, casas de 2 pisos estilo colonial con aros de baloncesto en las entradas y piscinas azul turquesa en los patios traseros, autos de lujo estacionados en garajes abiertos que valían más que todo lo que yo ganaría en una década. Céspedes cuidados por jardineros profesionales que probablemente cobraban por hora más de lo que yo ganaba por día. Sara tardó varias horas en enviarme la dirección a través de una cuenta de correo electrónico anónima que habíamos creado específicamente para esto. Pero cuando llegué todavía había luces encendidas dentro de la casa de Walter. Estacioné al otro lado de la calle, pasé junto a los 2 vehículos en la entrada una vieja camioneta Ford y un Mercedes negro reluciente y toqué el timbre. La persona que abrió la puerta me dejó atónito por un momento. Supuse que debería haberlo esperado, pero aún así fue un shock ver cuánto se parecían el tío de Derek y él. Era como mirar una versión más vieja y pesada de la misma persona con la que había servido en el ejército. Los mismos ojos grises penetrantes, la misma mandíbula cuadrada, el mismo porte militar que nunca desaparece por completo.
Walter era corpulento con barriga prominente, cabello gris cortado al estilo militar y una sonrisa que parecía genuinamente cálida cuando me reconoció. Marcus Cole, exclamó su rostro iluminándose. Entra, muchacho, entra. Me estrechó la mano con fuerza, su palma áspera y calosa como la de alguien que había trabajado duro toda su vida, y me condujo a la sala de estar. Rechacé el de que me ofreció inicialmente, pero él insistió. Una taza de té de hierbas te ayudará a calmarte, dijo desapareciendo en la cocina. Pareces como si no hubieras dormido en una semana. Me senté incómodamente en el sillón de cuero mientras esperaba, mirando alrededor de la habitación. Las paredes estaban llenas de medallas y fotografías de sus días en el servicio. Una bandera estadounidense doblada en una caja de cristal ocupaba un lugar de honor sobre la chimenea. Certificados enmarcados del departamento de policía. Fotos con políticos locales. Todo lo que esperarías ver en la casa de un patriota respetable. La casa era tan acogedora como su exterior sugería. Y cuando el tío de Derek regresó con 2 tazas de té humeante, sentí gratitud por primera vez en días. Después de todo lo que había pasado, no me había dado cuenta de cuánto necesitaba este tipo de consuelo, esta sensación de normalidad de estar sentado en una sala de estar cálida hablando con alguien que parecía genuinamente preocupado por mi bienestar. Walter mencionó que ya sabía sobre mi despido. Las malas noticias viajan rápido en este mundo, dijo negando con la cabeza con tristeza mientras se sentaba frente a mí. Y quiero que sepas que no tuve nada que ver con eso. Mis manos estaban atadas. Revolví la cucharilla de azúcar en mi taza de té buscando el momento adecuado para contarle la verdadera razón de mi visita. El líquido era de un color ámbar oscuro con un aroma dulce y ligeramente amargo que no reconocí. Pero Walter seguía hablando, su voz tomando un tono más grave que antes. «Sabes, Marcus», dijo, sus ojos grises fijos en los míos con una intensidad que me hizo sentir incómodo. «Esta ciudad tiene secretos. Secretos que han existido mucho antes de que tú llegaras aquí. Mucho antes de que yo llegara aquí». «¿Qué quiere decir?», pregunté sintiendo un ligero mareo. La habitación parecía estar girando suavemente como si estuviera en un barco mecido por olas invisibles. «Hay tradiciones en esta región», continuó, su mirada volviéndose distante, casi sonadora. «Desde la época de la guerra civil, las familias ricas, los dueños de las plantaciones, tenían un juego favorito. Lo llamaban la cacería. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. Mis músculos se sentían blandos como si mis huesos se hubieran convertido en goma. «El té. ¿Qué hay en el té?», balbuceé, mi lengua pesada y torpe en mi boca. Walter Thompson sonrió, una sonrisa fría y cruel que nunca antes había visto en su rostro. Era la sonrisa de un depredador observando a su presa caer en la trampa. «Sabes, Derek fue lo suficientemente inteligente como para irse cuando se lo dije», dijo, reclinándose en su sillón como si estuviéramos teniendo una conversación perfectamente normal. «Pero tú eres demasiado curioso para tu propio bien». Intenté inventar una excusa para ir al baño tambaleándome fuera del sillón. Las paredes se inclinaban en ángulos imposibles. El suelo subía y bajaba bajo mis pies como si estuviera vivo. Nunca llegué al baño. Lo último que vi antes de que todo se hundiera en la oscuridad fueron 3 figuras enmascaradas entrando por la puerta trasera arrastrando una bolsa negra sobre mi cabeza mientras el mundo desaparecía. Cuando recuperé la conciencia, estaba acostado de lado sobre un banco de metal frío en una habitación que parecía una celda, excepto que sabía que no lo era. El aire olía a humedad reciclada y a algo químico que no podía identificar, y la ausencia total de ventanas me daba la náusea de saber que probablemente estaba muy por debajo del nivel del suelo. Las paredes eran de concreto gris húmedas con vetas de óxido corriendo desde el techo bajo como venas enfermas. Este largo pasillo de jaulas de hierro no era un lugar para detener sospechosos esperando juicio. Esta era la prisión privada de alguien, su patio de recreo personal. El olor a lejía en el aire y el sonido constante de agua goteando sugerían que alguien más había estado aquí recientemente.
Y lo que sea que les hubiera pasado requirió mucha limpieza después. Me puse de pie inestablemente y sacudí los barrotes. Eran tan sólidos como temía arquero grueso soldado firmemente sin el más mínimo movimiento. Mi boca tenía un sabor a algodón viejo. Lo que fuera que me habían drogado todavía estaba en mi sistema haciendo que mis músculos se sintieran blandos y mi mente nublada. Y entonces alguien empezó a tararear una melodía antigua y triste, el tipo de canción que los esclavos podrían haber cantado mientras trabajaban en los campos de algodón hace siglos. Cada frase estaba marcada por un fuerte golpe metálico, probablemente una pora golpeando contra los barrotes. Parecía que se estaba acercando, y luego se detuvo por completo. El silencio era tan pesado que podía escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Y entonces la puerta de mi celda se abrió con un chirrido. Quienquiera que dirigiera este lugar estaba jugando conmigo. Era fácil imaginar una cámara oculta en alguna esquina del pasillo con varios enmascarados riéndose de mi miedo a través de una pantalla mientras tomaban notas sobre cuánto tiempo tardaba en romperme. No quería caminar hacia la fuente del ruido, pero sabía que la puerta se cerraría de golpe si esperaba demasiado. Tal vez dejarme morir de hambre aquí era solo otra parte de su juego, otra forma de entretenimiento. Me tambaleé hacia el pasillo de ladrillos y me moví hacia el final lo más silenciosamente posible, pegando la espalda a la pared húmeda. Justo cuando llegué a la esquina fui recibido por otro golpe metálico ensordecedor. Dos de ellos estaban allí. Por supuesto, máscaras plásticas, sonrientes, uniformes falsos y poras. Comenzaron a caminar hacia mí desde el final del pasillo, golpeando sus poras contra las celdas vacías con cada paso. El sonido resonaba a través del espacio de concreto como el tambor de un ritual antiguo, el latido de un corazón monstruoso que bombeaba la oscuridad en lugar de sangre. Mira a la derecha. Había una puerta de metal sólido. Solo podía esperar que no estuviera cerrada con llave. Corrí hacia ella tan rápido como mis piernas debilitadas me lo permitían. Los pasos persiguiéndome golpeaban fuertemente el suelo detrás de mí, cada vez más cerca. Atravesé la puerta y sentí aire frío y vacío golpear mi cara. Agarré el borde oxidado de la puerta y me detuve justo a tiempo. La puerta se abría a una caída de 4,5 metros. Probablemente no era suficiente para matar, pero definitivamente suficiente para causar daño serio. La luz del pasillo se reflejaba tenuemente en algo abajo. Entrecerré los ojos y lo reconocí. Era una maraña de cables de acero y fragmentos de vidrio roto incrustados en el concreto. Quien fuera que pasara por esa puerta claramente estaba destinado a caer o hacerse daño, y luego arrastrarse a través de esos escombros en agonía. Otro golpe metálico. Los dos oficiales casi habían llegado y no tenía fuerzas para pelear contra ellos. Me dejé colgar lo más bajo que pude del borde y me solté. Solo después de aterrizar me di cuenta de que en algún momento me habían quitado los zapatos. Dos siluetas iluminadas desde atrás miraron hacia abajo a mi situación miserable. Luego cerraron la puerta. La oscuridad completa solo duró unos momentos. Linternas aparecieron en las esquinas de la habitación y esta vez había 4. No había forma de caminar con cuidado y moverme tan rápido como necesitaba al mismo tiempo. Apreté los dientes cuando fragmentos de vidrio afilado cortaron las plantas de mis pies descalzos. El dolor era como caminar sobre cuchillos calientes, tan doloroso que agarré uno de los cables de acero que colgaban como telarañas para sostenerme. Y eso me dio una idea. Si me arrastraba a lo largo de ellos podría avanzar sin pisar el vidrio. Mi propia sangre hacía resbaladizo el acero bajo mis manos mientras trepaba y una comprensión horrible me golpeó. Se me estaba permitiendo avanzar y escapar. No completamente, por supuesto, solo hasta el siguiente nivel de tortura. Esto era un juego, una cacería. Yo era la presa que estaban cazando por diversión. Un destello de luz y un estallido iluminaron el infierno subterráneo. El dolor explotó en mi pecho. Balas de goma. Las reconocí del entrenamiento en la academia. Me lancé a través de la red de cables e intenté no gritar cada vez que esos destellos de luz iluminaban el foso. A veces incluso lo logré.
Me cae de nuevo, me atrapé a mí mismo y escuché a uno de los perseguidores empezar a reír. Me di cuenta de que debían estar usando gafas de visión nocturna. Podían ver todo y cuando falaban sus disparos era a propósito. Estaban jugando con su comida. Aunque la risa demencial hacía que mi sangre se helara, también me dio esperanza. Esos ecos significaban que la habitación era más pequeña de lo que parecía en la oscuridad total. Pronto mis dedos tocaron concreto húmedo. Había encontrado la pared opuesta. Y ahora que botas crujendo sobre el vidrio abajo, busqué frenéticamente en los ladrillos sólidos hasta encontrar una abertura. Pero cuando finalmente la encontré, el hedor del otro lado me hizo querer vomitar. Reconocí un ligero olor a gas lacrimógeno, el tipo que usábamos en la academia para entrenamiento, mezclado con algo más, algo como una mezcla de carne podrida y agua estancada. Era el olor de la muerte concentrado y fermentado en un espacio cerrado. El pasaje parecía ser algún tipo de túnel o conducto apenas lo suficientemente grande para arrastrarse sobre el estómago. Me metí dentro. El túnel estaba tan resbaladizo y tenía una pendiente tan pronunciada que me deslicé hacia adelante más rápido de lo que podía detenerme. Arañé las paredes con las uñas, pero no había nada a que agarrarse y antes de darme cuenta ya había salido deslizándome a un charco de agua sobre un piso de baldosas mojosas. El hedor era insoportable, tan espeso que casi podía saborearlo. Una alarma sonó sobre mi cabeza. Luces rojas parpadeantes iluminaron el espacio. Mi corazón latía desbocado, pero empecé a hacerme una idea del espacio en el que me encontraba. Probablemente había sido algún tipo de fábrica abandonada y luego reutilizada para estos juegos enfermizos. El área en la que acababa de caer probablemente había sido un gran vestuario o área de duchas industriales. Había casileros oxidados contra las paredes, bancas de metal volcadas y tuberías expuestas que goteaban un líquido oscuro que prefería no identificar. Había muchos lugares para esconderse, pero no creía que fuera a servir de mucho. Varias formas oscuras yacían esparcidas por el suelo de esta habitación. Bajo la luz roja parpadeante apenas podía distinguir sus características. La forma más cercana era el cadáver hinchado de un hombre de mediana edad tan descompuesto que ya no podía reconocer sus rasgos faciales. Su piel era de un color gris verdoso y lo que quedaba de su ropa estaba empapado en fluidos que no quería nombrar. La segunda forma, probablemente la veré en mis pesadillas para siempre, era la chica del borde de la carretera, Emily Chen. La ropa había sido cortada de su cuerpo y la piel había sido arrancada de su cara. Solo la reconocí por su largo cabello negro y sus grandes ojos azules, esos ojos que ahora me miraban fijamente desde la masa de carne roja expuesta que era su rostro. No había párpados para cubrir esa mirada, no había labios para suavizar la expresión de agonía congelada en lo que quedaba de sus facciones. Había llegado demasiado tarde para salvarla. Había llegado demasiado tarde para todos ellos. El sonido metálico resonó de nuevo. Estaban aquí las poras golpeando contra el metal. No era solo una táctica de intimidación, me di cuenta. Era como el ritmo de un tambor, la banda sonora de algún tipo de ritual o danza macabra que había sido practicado durante generaciones. La habitación se estaba llenando de gas lacrimógeno. Una figura uniformada avanzaba hacia mí golpeando su pora contra las tuberías. La máscara de policía sonriente había sido reemplazada por una máscara antigua estándar. Esa era mi única oportunidad. Había usado esas cosas antes en el entrenamiento y sabía lo mucho que podían obstruir la visión periférica. A pesar de la mezcla de líquidos repugnantes en el suelo, me acosté boca abajo en el borde de donde esperaba que estuviera la línea de visión del oficial falso. Contuve la respiración y cerré los ojos rogando que no hubieran contado los cuerpos en la habitación antes de que comenzara esta pesadilla. Esperé hasta que estuvo casi encima de mí para actuar. Trabé sus piernas y lo derribé de espaldas mientras las luces rojas parpadeaban. Peleé por controlar la máscara antigua mientras él se retorcía debajo de mí. Cuando finalmente logré arrancársela, no perdí tiempo mirando quién estaba debajo.
Me la puse en la cara con una mano mientras la otra presionaba mi antebrazo contra la garganta del psicópata. Quien quiera que fueran, claramente no esperaban que las víctimas se resistieran. Probablemente estaban acostumbrados a presas aterrorizadas que corrían y gritaban, no a alguien que contraatacaba. Con la máscara antigua en su lugar, finalmente pude ejercer toda mi fuerza restante contra la forma que se retorcía y pateaba debajo. Golpeé mi codo contra su cabeza hasta que dejó de moverse. Luego lo arrastré a una esquina oscura y comencé a quitarle el uniforme. No tenía mucho tiempo. Otro de ellos podría tropezar conmigo en cualquier momento. Mi nariz goteaba y mi visión estaba borrosa por el gas lacrimógeno al que había estado expuesto, pero aún podía ponerme el uniforme falso del oficial falso sobre mi ropa. Sería suficiente para confundirlos por un momento, esperaba. La primera prueba llegó antes de lo que pensaba. Acababa de ponerme de pie cuando una figura enmascarada apareció detrás de una pared frente a mí. Me quedé paralizado, luego recordé a quién estaba interpretando y negué lentamente con la cabeza. Decepcionada, la figura golpeó su porra contra la tubería más cercana y se alejó. El humo del gas lacrimógeno hacía difícil ver, pero necesitaba parecer que sabía exactamente a dónde iba. Finalmente encontré la salida al final del cuarto pasillo que probé. Era una escalera que conducía a un piso superior en ruinas de lo que debió haber sido una fábrica textil o un matadero décadas atrás. Subí la mitad de la escalera antes de que tres sombras negras abajo empezaran a perseguirme repentinamente. En lugar de gritos de ira o advertencias, simplemente señalaron hacia mí y rieron. Ese sonido alegre y demente resonaba extrañamente entre las columnas de concreto del segundo piso, rebotando en las paredes como el eco de una locura que había durado generaciones. Esto era todo, pensé. Ya podía ver las ventanas rotas al final del pasillo más allá de la maquinaria oxidada y los escombros. Y desde allí podría saltar de este lugar infernal y escapar hacia el bosque. Los árboles susurraban en la brisa fresca de la noche afuera, sus joyas brillando bajo la luz de la luna como miles de pequeñas manos agitándose. Apreté los dientes y salté. Caí rodando a través de la marana de ramas y joyas, pero finalmente logré clavar mis uñas en la corteza de una rama más gruesa que detuvo mi caída. Faros se encendieron iluminándome mientras bajaba del árbol con dificultad. Perros ladraban desde algún lugar detrás de mí, un sonido feroz y hambriento que hacía que mi piel se erizara con un miedo primitivo. Como un conejo cazado corrí. Dado que no sabía dónde estaba y no podía ver más allá de los faros que me perseguían, una dirección era tan buena como cualquier otra. Me pregunté cuántos otros prisioneros habían llegado hasta aquí, y cuántos todavía se estaban pudriendo en estos bosques mientras sus familias pegaban volantes de personas desaparecidas en postes de luz y tablones de anuncios esperando una llamada que nunca llegaría. Había logrado trepar por la red de cables, soportar el gas lacrimógeno y robar el uniforme de uno de los perseguidores. Había logrado correr con los pies heridos y usar el folaje para amortiguar mi caída. Pero no podía escapar de una jauría de perros de caza. Ahora entendía a dónde habían ido mis zapatos. Los perros probablemente ya tenían mi olor grabado en sus cerebros primitivos. Seguí adelante sin estar seguro de si era el barro, las joyas resbaladizas o mis propios pies ensangrentados lo que me hacía resbalar cada pocos metros. Los ladridos se acercaban cada vez más, y no era solo eso. También podía escuchar cascos de caballos. Venían montados a caballo como los cazadores de esclavos de hace siglos, como los aristócratas europeos persiguiendo zorros por deporte, como los dueños de plantaciones que habían convertido la persecución de seres humanos en entretenimiento para sus invitados. Esta era la cacería de la que Walter había hablado. Una tradición que había sobrevivido a la guerra civil, a la reconstrucción, a los derechos civiles, adaptándose y escondiéndose, pero nunca muriendo realmente. Quería decir que recogí un palo y lo levanté sobre mi cabeza, decidido a caer luchando. Pero no lo hice. No podía ir más lejos.
Me senté apoyado contra un tronco de árbol podrido que era los ojos y lloré. Un silbido agudo desgarró la noche. Los perros se calaron instantáneamente. Un caballo resopló y se acercó a mí lentamente, sus cascos crujiendo sobre las joyas muertas. Abrí los ojos sin estar seguro de si quería ver. Una máscara de policía falso sonriente miraba hacia abajo a mí. El hombre en el lomo del caballo de pura sangre frente a mí me iluminó la cara con una linterna con una mano, y con la otra arrolló un sobre blanco al barro a mis pies. Me limpié la nariz y las lágrimas de la cara con el dorso de la mano, luego lo abrí. No había nada más que fotografías Polaroid de casas de personas, pero reconocí cada una de ellas. La casa de mis padres a varios estados de distancia, la fachada de ladrillo rojo que mi padre había pintado el verano antes de que me fuera al ejército, el apartamento de mi mejor amigo de la secundaria, la escalera de incendios donde solíamos sentarnos a fumar cigarrillos robados cuando teníamos 15 años, una foto borrosa de un dúplex tomada de noche. A través de la ventana iluminada podía ver a la chica con la que había salido unos meses en la universidad cortando verduras en la cocina completamente ajena a que alguien la estaba fotografiando desde la oscuridad. Estaban tratando de intimidarme para que guardara silencio. Pero ¿por qué no simplemente matarme y acabar con esto? Entonces me di cuenta de que no tenían forma de saber a quién más le había contado. Secuestra la llamada de emergencia de una persona solitaria y desesperada era una cosa. Hacer desaparecer a un ex policía y todo su círculo social era otra completamente diferente. Ahora que se habían divertido conmigo y me habían mostrado lo que les esperaba a mis seres queridos si hablaba, era hora de ver si podían controlarme en lugar de eliminarme. Dejé caer las fotos en el barro a mis pies. Pensé en las personas que más me importaban siendo sometidas a lo que acababa de experimentar. O algo peor, era una fábrica grande y había muchas habitaciones que no había visto, muchos horrores que aún no había presenciado. Está bien, dije mi voz apenas un susurro ronco. Ustedes ganan. Manos enguantadas me pusieron de pie. Sentí el pinchazo de una agulla en la parte superior de mi brazo, y luego todo se volvió negro otra vez. Desperté en el sofá de la casa que estaba alquilando. Los pájaros cantaban afuera de la ventana. El sol brillaba a través de las cortinas y cada parte de mi cuerpo dolía como si hubiera sido arrojado por una escalera y luego pisoteado por una manada de caballos. Los recuerdos de la noche anterior llegaban en fragmentos desgarrados como una película proyectada con fotogramas faltantes. Si no fuera por los cortes en mis pies y la suciedad incrustada bajo mis uñas, casi podría haber creído que todo había sido una pesadilla particularmente vivida. Cogí hasta el baño donde limpié y vendé mis heridas lo mejor que pude. El espejo me devolvía la imagen de un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche. Olleras profundas, hoyos inyectados en sangre y una palidez enfermiza que ninguna cantidad de agua fría podía eliminar. El sobre blanco manchado de barro con las fotografías yacía en el suelo junto al sofá, un recordatorio de lo que enfrentaría si rompía mi promesa. Junto a él había otra pila de documentos que no había visto antes. Eran los papeles de procesamiento de retiro del departamento del que había sido despedido apenas el día anterior. Aparentemente había sido ascendido varios rangos durante la noche y se me había otorgado una pensión completa con beneficios médicos de por vida. Los números eran generosos, obscenamente generosos para alguien de mi edad y tiempo de servicio. El mensaje implícito era claro como el cristal: toma el dinero y desaparece o enfrenta las consecuencias. Miré mis pies vendados y magulados pensando en quién era realmente y que estaba dispuesto a arriesgar para hacer lo correcto. La respuesta me avergonzó entonces y me avergüenza ahora. No lo suficiente. No estaba dispuesto a arriesgar lo suficiente. Para esa tarde mi camioneta ya estaba empacada con todo lo que poseía. Me detuve en la cafetería de 24 horas frente a la estación en mi camino de salida de la ciudad.
Quizás era nostalgia o simplemente el deseo de terminar todo el asunto donde había comenzado sentado en esa mesa junto a la ventana donde Sara y yo habíamos planeado nuestra investigación amateur como si fuéramos detectives en una novela de misterio. Pero no esperaba encontrar a Sara Ali. En el caos de todo lo sucedido me había olvidado de ella y de la posibilidad de que también la hubieran capturado. Su labio estaba hinchado y había un moretón púrpura oscuro en su sien que se extendía hasta el pómulo. Se movía con rigidez como si cada movimiento le causara dolor en lugares que la ropa cubría. Sus ojos, esos ojos verdes que habían brillado con determinación cuando acordamos investigar juntos, ahora estaban apagados y vacíos. Me pregunté qué le habrían hecho. ¿Qué habitaciones de esa fábrica había visto, qué yo no había visto? ¿Qué horrores adicionales existían en ese laberinto subterráneo que ni siquiera podía imaginar? No le pregunté. No quería saber. Y ella tampoco preguntó sobre mis heridas ni sobre el obvio hecho de que estaba huyendo de la ciudad con todas mis posesiones en la parte trasera de mi camioneta. Ambos sabíamos sin necesidad de palabras. Oye, ¿estás bien?, preguntó Sara con frialdad, como si fuéramos apenas conocidos del trabajo en lugar de cómplices en una investigación que casi nos había costado la vida. Sí, respondí mecánicamente. ¿Y tú? Allá. Hubo un largo silencio incómodo entre nosotros, lleno de todas las cosas que no podíamos decir, todas las preguntas que no nos atrevíamos a hacer, todos los horrores que ambos llevaríamos en silencio por el resto de nuestras vidas. Sara hizo un gesto hacia afuera de la ventana señalando mi camioneta cargada. Así que, nos vemos luego, supongo. Ambos sabíamos que era mentira. Nunca volveríamos a vernos, nunca volveríamos a hablar de esto. Éramos dos sobrevivientes de un naufragio que habían acordado pretender que el barco nunca se hundió. Ellos habían atrapado. A Sara y ella también había aceptado su trato. Su silencio a cambio de su vida y la seguridad de quienes amaba. Terminé mi café de un trago y me fui sin mirar atrás. Eso fue hace casi 15 años. Pasé la mayor parte de mi vida tratando de no pensar en lo que estaba sucediendo en la ciudad que dejé atrás. Y dentro de las paredes de una fábrica abandonada en algún lugar de los bosques cercanos. Cada vez que veía una noticia sobre una persona desaparecida en el Deep South me preguntaba si había sido otra víctima de la cacería. Cada vez que escuchaba sobre un caso sin resolver, sobre alguien que simplemente se había desvanecido sin dejar rastro, el rostro sin piel de Emily Chen aparecía en mi mente y me robaba el sueño por días. Intenté el alcohol por un tiempo, pero solo hacía que las pesadillas fueran más vividas. Probé con pastillas para dormir, pero me dejaban atrapado en sueños de los que no podía despertar, corriendo eternamente por pasillos de concreto mientras máscaras sonrientes me perseguían con porras golpeando contra las paredes. Me mudé 6 veces en 15 años, siempre sintiendo ojos invisibles observándome, siempre esperando encontrar un sobre con fotografías de mis seres queridos cuando llegara a casa. Nunca llegó otro sobre. Pero el miedo nunca desapareció, y luego hace unas semanas recibí el diagnóstico del médico. Cáncer de páncreas, etapa 4, inoperable. El tipo de diagnóstico que hace que una persona reconsidere las prioridades de su vida. El tipo de diagnóstico que te dice que el tiempo que te queda puede contarse en meses, no en años. El tipo de diagnóstico que de repente hace que todas las amenazas del mundo parezcan irrelevantes porque la muerte ya tiene una cita marcada contigo y ningún hombre enmascarado puede adelantarla significativamente. Las personas que alguna vez de mi perder ya se han ido. Mis padres fallecieron hace 3 años con apenas 6 meses de diferencia entre uno y otro. Mi padre primero de un ataque cardíaco mientras cortaba el césped de esa casa de ladrillos rojos que había aparecido en las fotografías Polaroid. Mi madre lo siguió poco después, de lo que los médicos llamaron insuficiencia cardíaca, pero que yo sé que fue un corazón roto que simplemente dejó de latir. Nunca les conté por qué me había alejado tanto, porque mis visitas se volvieron cada vez más cortas y menos frecuentes. Murieron pensando que su hijo simplemente se había vuelto distante y frío.
Murieron sin saber que cada kilómetro que ponía entre nosotros era un intento desesperado de mantenerlos a salvo de algo que nunca podrían haber comprendido. Mi mejor amigo de la infancia murió en un accidente de tráfico el verano pasado. Un conductor ebrio en la interestatal. Nunca supo por qué dejé de visitarlo porque nuestras conversaciones telefónicas se volvieron cada vez más cortas y menos frecuentes hasta desaparecer por completo. Penso que simplemente había seguido adelante con mi vida que lo había olvidado como se olvida un juguete de la infancia. Nunca supo que cada vez que veía su nombre en mi teléfono mi corazón se detenía por un momento aterrorizado de que la llamada fuera para informarme que algo terrible le había sucedido por mi culpa. Y la chica de la universidad con la que había salido, la que aparecía en esa foto borrosa cortando verduras en su cocina, se casó hace una década con alguien que probablemente la hace más feliz de lo que yo jamás podría haberla hecho. A veces me pregunto si alguna vez piensa en mí, si alguna vez se pregunta qué fue de aquel chico, nervioso que la invitó a tomar café después de clase y luego desapareció de su vida sin explicación. Ya no queda nadie a quien puedan hacerle daño para controlarme. Pronto no habrá nada que nadie pueda hacerme. No soy un héroe. Nunca lo fui y nunca lo seré. Solo soy un cobarde que eligió el silencio cuando debería haber gritado la verdad desde los tejados sin importar las consecuencias. Y durante 15 años he vivido con los fantasmas de las personas que fale. Emily Chen y su rostro sin piel. El hombre hinchado en el suelo del vestuario. Todos los demás cuyos nombres nunca supe, cuyas llamadas de auxilio fueron redirigidas hacia la oscuridad en lugar de hacia la salvación. Sus ojos me miran cada noche cuando cierro los míos. Sus voces susurran acusaciones en mis sueños, y no tengo defensa contra ellos porque tienen razón. Elegí mi propia seguridad sobre la justicia. Elegí proteger a mis seres queridos manteniéndolos ignorantes en lugar de arriesgar todo para exponer la verdad. Pero ahora finalmente ha llegado el momento de contar mi historia. Cuando termine aquí regresaré a esa ciudad mediana del Deep South. Y haré lo que pueda para redimir mi silencio. No sé exactamente qué haré cuando llegue. Tal vez buscaré la fábrica abandonada e intentaré documentar lo que encuentre. Tal vez contactaré a periodistas de investigación que no tengan conexiones con las familias poderosas de la región. Tal vez simplemente caminaré hasta la estación de policía y empezaré a gritar la verdad hasta que alguien me escuche o me calen permanentemente. De cualquier manera nadie me verá salir vivo de esa ciudad otra vez, pero eso está bien. He vivido 15 años más de los que merecía. 15 años que compré con mi silencio mientras otros morían en mi lugar. 15 años de pesadillas y culpa y vergüenza que finalmente terminarán de una forma u otra. Sin embargo, antes de irme quiero dejar esta advertencia. Algún día podrías hacer una llamada rutinaria a los servicios de emergencia. Quieras reportar un accidente de tráfico menor o un gato atrapado en un árbol o un ruido sospechoso en el vecindario. Algo mundano y ordinario que requiere asistencia oficial, y tal vez todo saldrá exactamente como esperas. Llegarán oficiales y uniformados, tomarán tu declaración, resolverán el problema y se irán. Otra interacción olvidable con el sistema que se supone debe protegernos. Pero quizás no. Quizás 4 hombres uniformados aparecerán en tu puerta minutos después de que hagas esa llamada. Parecerán oficiales de policía perfectamente normales al principio. Llevarán las insignias correctas, conducirán el tipo correcto de vehículo, dirán todas las cosas correctas con voces tranquilizadoras y profesionales. Al menos hasta que mires sus rostros, hasta que veas que todos llevan la misma máscara de plástico, la misma sonrisa congelada de oreja a oreja, las mismas gafas de aviador negras que ocultan cualquier rastro de humanidad detrás de ellas. Y para entonces ya será demasiado tarde. Para entonces ya serás parte de la cacería, porque verás la cacería nunca terminó. No terminó cuando la guerra civil destruyó las plantaciones donde nació. No terminó cuando las leyes de derechos civiles hicieron ilegales las formas más obvias de persecución.
No terminó cuando el mundo moderno llegó al Deep South con sus autopistas y sus centros comerciales y su ilusión de progreso. Solo se adaptó, se escondió, encontró nuevas formas de alimentar su hambre ancestral. Las familias que la practican han pasado sus tradiciones de generación en generación durante más de un siglo y medio. Son jueces y sheriffs y hombres de negocios respetados. Son los pilares de sus comunidades los que donan a organizaciones benéficas y patrocinan equipos deportivos juveniles y asisten a la iglesia todos los domingos con sus esposas e hijos perfectamente vestidos. Y una o dos veces al mes cuando la luna está en la fase correcta y el aburrimiento de sus vidas privilegiadas se vuelve insoportable, se ponen sus máscaras idénticas y cazan seres humanos por deporte. Como sus padres lo hicieron antes que ellos, como sus abuelos lo hicieron antes que ellos, como sus bisabuelos lo hicieron en los campos de algodón donde los gritos de los perseguidos se perdían entre el susurro de las plantas. La cacería está esperando, siempre está esperando, esperando la siguiente llamada redirigida. El siguiente viajero solitario con el auto averiado en una carretera desierta. La siguiente víctima perfecta que nadie extrañará hasta que sea demasiado tarde. Y tal vez, solo tal vez, esa próxima víctima seas tú. Dulces sueños.